En la última década, el almacenamiento ha tomado relevancia. Es por eso que el día de hoy queremos presentarte la importancia del almacenamiento en entornos de virtualización, impartida por nuestro invitado especial, Emilio Barzán, quien es licenciado en Administración de Negocios, tiene una maestría en Negocios Digitales y cuenta con varias certificaciones. Ya tiene 32 años de experiencia en el área de tecnología y en el área comercial. Tiene 3 años de estar en Dell como ingeniero senior de preventa y tiene una especialidad en data center, quien desde Guatemala se ha conectado para que disfruten de excelente conferencia. Gracias, Vicky, por la presentación. Bienvenidos todos a esta gran feria que SEGA está organizando de Digital Worker. Sean bienvenidos a esta charla. Muchas gracias por participar en ella. Vamos a empezar hoy a ver qué tan importante es el almacenamiento en los entornos de virtualización. Y yo quisiera arrancar presentándoles este nuevo almacenamiento que básicamente está enfocado en atender entornos virtualizados, pero no solo eso. ¿Por qué hablamos de que necesitamos una infraestructura especial o que tenga las capacidades para soportar la virtualización? Hasta el día de hoy ha habido un impacto muy fuerte entre la data y la necesidad de procesar esa data, esos datos que estamos almacenando y la parte operativa de los sistemas. Y todo esto empuja al área de IT a poder tener infraestructura con mejores recursos, mayor velocidad, con mayor capacidad y con la agilidad de poder crecer basado en la demanda de la información. Entonces, si agarramos los últimos 10 años, los almacenamientos estaban enfocados en proteger la data o en la diversidad de la data o en hacer eficiente el procesamiento de la data y darle valor a esa data para que a la hora de que las aplicaciones la tomaran, pudiéramos tener los recursos necesarios para poder entregar información. Básicamente, el almacenamiento estaba preparado o enfocado en atender los arreglos de discos donde íbamos a tener esa data. Estaba enfocado en atender los data services. ¿Qué significa eso? En poder hacer los snapshots para poder tener copias de seguridad, en poder tener theme provisioning para hacer eficiente el uso de los arreglos de discos, ¿verdad? Pero, como lo hablamos al principio, esto no deja de existir, sigue manteniéndose, pero la operación está demandando que ese ambiente donde resguardamos la data tenga automatización, sea simple, tenga inteligencia y sea ágil. Entonces, eso es como dos fuerzas que se están retrayendo una contra la otra y quien queda en medio es el área de IT o el área de infraestructura que gestiona estos recursos, ¿verdad? Para eso, entonces, ahora necesitamos una arquitectura de almacenamiento que pueda tener los dos, las dos fuerzas que nos están presionando, ¿verdad? Tanto todo el tema de manejo de la data como el tema de operaciones, ¿verdad? Para esto, entonces, quiero mostrarles este nuevo almacenamiento, qué cosas nuevas trae y qué puede hacer para poder suplir los requerimientos de estas dos fuerzas, tanto la parte de data como la parte de operaciones. Entonces, como hablamos de que estamos enfocados en la era de la data, tenemos tres áreas que vamos a ver. Básicamente vamos a ver que es un almacenamiento enfocado en la data. Vamos a ver por qué, que tiene la inteligencia y tiene la adaptabilidad
para el nuevo mundo de la información, para estos nuevos recursos o nuevas circunstancias que estamos viviendo, tanto para trabajar desde casa y tener acceso a la información de una manera rápida y segura, como para poder tener la inteligencia de guardar o mover las cargas de trabajo de un lado a otro de manera eficiente. Entonces vamos a empezar con la parte de la data. Básicamente soporta cualquier carga de trabajo, sea esta física, sea esta virtual, sea esta una base de datos, sea contenedores o archivos. Aterrizando un poquito este concepto y enfocándonos un poquito en la última parte que les mencioné, en tecnología ahora estamos hablando de aplicaciones ágiles, aplicaciones que están enfocadas en contenedores, en desarrollo ágil o DevOps, ¿verdad? Que es una manera nueva de poder desarrollar aplicaciones y que podemos entregar aplicaciones y modificaciones de esas aplicaciones de manera muy rápida. Ya no tenemos que esperar que la versión del core bancario o el ERP se tarda 2 años en que los desarrolladores logran terminar todas las modificaciones para la nueva versión. Hay empresas que están lanzando modificaciones de sus aplicaciones todos los días y sin que nos demos cuenta de ellos, como por ejemplo Facebook, Netflix, Apple, Airbnb. Todas estas aplicaciones están diseñadas a través de contenedores y file. ¿Qué significa esto? Que en el mismo almacenamiento vamos a poder tener información basada en bloque, cuáles son máquinas virtuales o bases de datos, o información no estructurada, como lo son archivos. ¿Qué tipo de archivos? Imágenes, videos, archivos de Word, Excel, todo lo que es Office, archivos de texto, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, este almacenamiento soporta todas las cargas de trabajo, físicas, virtuales, bases de datos, contenedores y file. Para poder tener la capacidad y los recursos necesarios para poder tener el performance, para poder entregar la data de manera correcta, la arquitectura de este almacenamiento es toda basada en NVMe. Este es un nuevo disco flash que es 5 o 6 veces más veloz que los discos de estado sólido convencionales. Y en el caso de este almacenamiento es NVMe end-to-end. ¿Qué significa eso? Que va desde el disco hasta la controladora del almacenamiento. ¿Qué sucede en almacenamientos que son all flash? Que la comunicación entre el disco y la controladora es SAS o lo que antes era SCSI. Entonces teníamos un ancho de banda de 12 gigas por segundo de ancho de banda y con NVMe tenemos un ancho de banda de memoria entre el disco y la controladora. Entonces su performance es sumamente mayor, la arquitectura de la conectividad es totalmente diferente y eso hace que el performance sea optimizado. Y esto obviamente nos permite darle tareas al almacenamiento como generar una mayor eficiencia en el almacenamiento. Entonces, podemos aplicar reducción de datos en línea siempre. ¿Qué significa eso? Que cuando una información va a entrar al almacenamiento, se comprime y se deduplica en línea, de tal manera que lo que se guarda los discos ya está comprimido y ya está deduplicado, de tal manera que podemos entregar una tasa de reducción de datos bastante importante y eso nos ahorra costos, ¿verdad? Hablando de las cargas de trabajo, básicamente aquí vemos en resumen o en claustradas varias de ellas. Bases de datos relacionales, aplicaciones ERP, en países como Estados Unidos,
récords médicos, ¿verdad? Nosotros lastimosamente no tenemos ni siquiera un estándar para eso, pero en países como Estados Unidos se manejan estándares para manejo de expedientes médicos. Algo muy importante, el tema que sea nativo para la nube, eso significa que pueda tener conectividad y el almacenamiento directamente a ambientes en la nube donde pueda mover datos del almacenamiento a un ambiente cloud, ¿verdad? Repositorios de contenido, por ejemplo, lo que les mencionaba de videos, etcétera, etcétera, y home directories para usuarios, ¿verdad? Entonces, para esto, obviamente, se requieren protocolos de conectividad. Este almacenamiento maneja tanto Fiber Channel como iSCSI. En el futuro cercano, vamos a estar manejando NVMe OF, que es llevar la conectividad NVMe fuera del almacenamiento y es ir desde la controladora hasta el servidor. Eso significa que van a haber switches que van a hablar NVMe y van a haber tarjetas que le vamos a instalar a los servers que vamos a hablar NVMe. Entonces ya voy a tener una comunicación de un bus de datos de velocidad de memoria desde el disco hasta el servidor directamente. Y protocolos para el tema de los home directories y la parte de file, que es NFS y SMB. Entonces, abajo tenemos pues básicamente aplicaciones basadas en LUNs tradicional o arreglos de discos tradicional, máquinas virtuales, inclusive Vbols, que es un tipo de file system que se conecta directamente al ambiente de virtualización de VMware y puedo gestionar de ahí directamente el acceso a los discos, ¿verdad? Para manejar máquinas virtuales, para manejar bases de datos, aplicaciones tipo correo electrónico, etcétera, etcétera. Puedo manejar contenedores para aplicaciones ágiles, ¿verdad? Donde ya voy a tener microservicios y aplicaciones que van a estar distribuidas en varios contenedores y esos contenedores van a tener pequeños módulos de mi aplicación de tal manera que si yo necesito cambiar un módulo no tengo que bajar la aplicación completa, solo reemplazo el contenedor y básicamente ya está funcionando. Y la parte file para poder guardar archivos o data no estructurada. Cuando hablamos de optimización del performance, básicamente estamos ofreciendo que es 7 veces más veloz y 3 veces menos latencia que un almacenamiento del portafolio nuestro, basado, por ejemplo, en el Unity XT, que es un almacenamiento all flash, pero sigue siendo SAS su comunicación, ¿verdad? Entonces, por el diseño y la arquitectura, estamos hablando de que cada appliance tiene 2 nodos, cada nodo tiene 2 controladoras, cada controladora tiene sus propios procesadores y memoria, y ese diseño me da 6 nueves de disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que básicamente sin planear puedo estadísticamente perder 8 segundos de conectividad al año en mi almacenamiento. O sea que la disponibilidad de mi almacenamiento se eleva y esto aplica en aplicaciones que son críticas, ¿verdad? El ERP de una compañía, el core bancario de un banco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este almacenamiento en sus capacidades, hablábamos de que 2 nodos forman un appliance y ese appliance tiene conectividad con los discos. Yo lo puedo crecer de 2 formas, de manera horizontal y de manera vertical. Cuando hablamos de manera vertical, significa que yo en el mismo appliance puedo crecer en gavetas de discos hasta una cantidad de discos que me puede dar hasta 2.8 petabytes efectivos por appliance. Eso es vertical, o sea, crezco y es lo que tradicionalmente vemos. Vemos un almacenamiento donde yo le voy metiendo discos, se llena la gaveta, meto otra gaveta, meto más discos, se llena la gaveta y así voy creciendo, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente vemos. La virtud de este almacenamiento es que también puedo crecer
hacia el horizonte. Eso significa que puedo meter más appliance. De hecho, puedo meter hasta el clúster al final puede tener 4 appliances. Eso significa que si necesito más performance y más capacidad de disco, yo puedo meter 3 appliances más, de tal manera que voy a tener y en conjunto voy a tener más procesamiento, más memoria y más capacidad de disco, ¿verdad? Entonces puedo llegar a tener 8 nodos activos entre todos y hasta 11.3 petas por clúster, ¿verdad? Esto entonces me da performance, pero también me da capacidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo distribuir mis aplicaciones dependiendo de lo que necesito. Por ejemplo, si tengo aplicaciones que necesitan una capacidad de performance ultra high, puedo poner el modelo del almacenamiento más grande en el clúster, ¿verdad? Y esa aplicación va a estar corriendo ahí. Pero en el momento, si tuviéramos alguna falla en ese almacenamiento o en ese appliance, esa carga de trabajo se va a mover a cualquiera que tenga disponibilidad dentro del clúster de manera automática y utilizando Machine Learning. Esto lo vamos a ver más adelante. También puedo tener un almacenamiento pequeño que tiene pues una capacidad básica, digamos, es high capacity, pero no necesito los procesadores más veloces y la cantidad de memoria que tiene el más grande. Entonces, puedo tener un 3000, por ejemplo, donde voy a tener mis máquinas virtuales y un 5000 donde voy a tener mi base de datos Oracle y donde voy a manejar ciertas aplicaciones. Entonces, mi clúster se vuelve heterogéneo, no tienen que ser iguales los modelos, ¿verdad? Entonces, mis aplicaciones van a vivir o van a funcionar dependiendo de la aplicación donde mejor recursos tenga, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito, y esto lo voy a pasar muy rápido, básicamente puedo tener replicación metro, ¿verdad? Tenemos que meter un elemento adicional para poder tener activo los dos sites, ¿verdad? O los dos data centers, pero básicamente a través de este módulo adicional yo puedo tener activos mis almacenamientos y extendido mi clúster, de tal manera que voy a tener mis aplicaciones corriendo en ambos lugares y si un site se cae, pues estoy funcionando en el otro, ¿verdad? Yo les mencionaba que podíamos tener inline data reduction, ¿verdad? A través de un programa de lealtad ofrecemos una garantía que nos permite entregar, que esa garantía nos permite ofrecerle al cliente 4:1 de data reduction. ¿Qué significa eso? Si el almacenamiento que ustedes utilizan para sus aplicaciones tiene 100 teras usables, eso significa los discos duros luego del formateo del RAID, nosotros en vez de entregarles 100 teras usables, les entregamos 25, pero efectivos vas a tener 100, porque yo te estoy entregando 4 veces la reducción de datos basado en esta garantía. Claro, hay la línea pequeña dentro de esa garantía. ¿Y cuál es la condición? Que las cargas de trabajo tienen que ser viables para deduplicar y comprimir. ¿De qué estamos hablando? De bases de datos no comprimidas, ¿verdad? Porque podemos comprimir desde la base de datos y si la tenemos compress desde la base de datos, la recomendación es quítale la compresión y deja que el almacenamiento comprima. Igual las máquinas virtuales. Normalmente, y digo normalmente porque nos hemos encontrado con máquinas virtuales que no se pueden comprimir mucho porque están guardando videos o audios que son archivos que no se pueden comprimir. Entonces, lo que tenemos que ver aquí son las cargas de trabajo y nosotros te podemos garantizar en las que cumplen un data reduction de 4:1, de tal manera que en vez de entregarte 100 teras en disco, te vamos a entregar 25, pero te podemos garantizar
que te vamos a dar la efectividad de 100 teras, de tal manera que puedes guardar como que fuera un gran WinZip en esos 25 teras. Y han habido algunos ejercicios de laboratorio donde hemos podido llegar a tasas de 20-1. Claro, esto depende de la data, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Que nos ahorra plata. No tenemos que comprar tanto disco físico, pero obtenemos la misma capacidad, ¿verdad? Y sin sacrificar el performance. Entonces, dentro del almacenamiento vamos a encontrar aplicaciones y características que nos van a permitir tres cosas importantes. Que no sea disruptivo, eso significa que todos los elementos son activo-activo. La data que se migra de almacenamientos que tú ya tengas es totalmente transparente. Obviamente hay casos de uso. Nosotros tenemos aplicaciones para migrar de almacenamiento de terceros. Entonces eso hace que la migración no sea traumática. Expansiones, ¿verdad? Capacidad de expandir. Este almacenamiento maneja volúmenes dinámicos de tal manera que yo puedo agregar un disco, ¿verdad? Y el pool de discos se incrementa. Puedo incrementar un disco de otra volumetría. Eso significa que si tengo un pool de discos de 3.84, pero en el mercado local solo hay de 7.68, lo puedo añadir sin problema, ¿verdad? Y porque me permite ese dinamismo en la expansión. Y tengo capacidad de hacer lo que nosotros le llamamos data in place, que es poder crecer en las familias, en la misma familia, sustituyendo las controladoras de tal manera que si empecé con un almacenamiento 1000, puedo llegar a un 9000 haciendo cambios en esos. Y obviamente la parte de software. A nivel de disponibilidad o resiliencia, todos los componentes son redundantes. La conectividad de los puertos de los discos es dual, o sea que tengo conexión hacia los dos nodos del appliance, ¿verdad? Hay reconstrucciones, puede dañarse un disco, sí, claro. Saco el disco dañado, meto el disco nuevo y hay un proceso de reconstrucción. Y esa reconstrucción es, por la arquitectura del disco, es sumamente rápido, ¿verdad? Y por supuesto tenemos el tema de la alta disponibilidad a través del clúster. Y la protección, obviamente tenemos el Dynamic Rate, que era lo que les hablaba, la replicación nativa, la protección local, podemos incluir encripción dentro del almacenamiento de tal manera que la data está encriptada. Si hubiera alguna pérdida de un disco, este disco se lleva y no se puede leer porque la data está encriptada. Y por supuesto, dentro del portafolio de Dell EMC tenemos toda una familia de productos para protección de datos. Entre ellos podemos hablar de Avamar y Data Domain, que me permiten hacer junto con el almacenamiento toda una estrategia de backup y de respaldo y de protección de datos, ¿verdad? Que nosotros le llamamos Continuous Data Protection, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito de inteligencia, entonces yo les hablaba de que el almacenamiento tiene una inteligencia muy interesante. Primero puedo programar tareas en él de tal manera que genero workflows de trabajo para puedo ahorrarme hasta el 97% de las tareas del almacenamiento administrativas a través de esta gestión programable, de tal manera que el administrador del almacenamiento puede dedicarse a hacer las tareas para proveer información al negocio, ¿verdad? Manejando la parte de Machine Learning, optimizo los recursos de las aplicaciones de tal manera que las aplicaciones se pueden mover en un clúster donde tengo diferentes tipos de modelos de la familia de almacenamiento para que en días del mes que se requiere más el tema de facturación, entonces esas aplicaciones y esos LUNs que se requieren se van a mover al almacenamiento que tiene más recursos de manera automática, y esto lo maneja el Machine Learning que viene incluido dentro del almacenamiento. Y obviamente tenemos una aplicación que se llama Cloud IQ, que tiene un portal web
y también tiene una aplicación que puedo tener en una tablet o en un móvil, en un teléfono inteligente, donde yo voy a poder tener un ambiente de análisis para monitorear el estado de salud de mis almacenamientos, ¿verdad? Vamos a ver una diapositiva más adelante de esto. Entonces, hablando de un ambiente de VMware, donde voy a tener un ambiente de desarrollo basado en DevOps, utilizando containers basados en Kubernetes, puedo tener máquinas virtuales basadas en VMware, containers, Ansible, y conectar mi almacenamiento a través de APIs, ¿verdad? Y esto lo puedo hacer simultáneo, ¿verdad? Y que el almacenamiento pueda funcionar hacia todas las áreas de la compañía. De tal manera que se vuelve un ambiente muy ágil para desarrollo y elimina riesgos en el proceso, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de el Machine Learning y de cómo las aplicaciones se pueden distribuir automáticamente, supongamos que nos estamos quedando sin espacio en el segundo appliance, el almacenamiento mueve esa data automáticamente y sin necesidad de bajar las aplicaciones hacia el appliance que tiene más disponibilidad de data o espacio de disco. Y esto, dependiendo de la aplicación y dependiendo del momento, este software de Machine Learning aprende basado en los requerimientos de la carga de trabajo, y él automáticamente mueve y balancea los recursos de tal manera que podemos tener las aplicaciones que requieren más recursos en el appliance que tiene más recursos. Y obviamente el que tiene menos necesidad de recursos, esa carga de trabajo se va al storage que tiene menos recursos, y así todas las aplicaciones corren basado en sus demandas de recursos, ¿verdad? Esto es lo que les hablaba de Cloud IQ, ¿verdad? Me permite mantenerme monitoreando mi ambiente. No puedo hacer cambios de la configuración, pero sí puedo sacar reportes, puedo sacar pronósticos. Por ejemplo, me puede anticipar la llenada de un pool, ¿verdad? Eso me permite planificar mi compra y adquirir discos para crecer ese pool de discos. Y entonces tengo dos versiones, la parte web, ¿verdad? Que lo manejo desde un browser, o la parte móvil que lo manejo desde una tablet o un ambiente de un smartphone, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a la parte de adaptabilidad. Básicamente, por el tipo de arquitectura, podemos hacer tres cosas. Lo más importante aquí es que este almacenamiento es flexible. Flexible en tres áreas: en arquitectura, en implementación y en consumo. A nivel de arquitectura, ¿en qué hablamos? Hablamos de que yo puedo meter dentro de este ambiente contenedores, y esos contenedores van a manejar diferentes aplicaciones, ¿verdad? Esto lo hablábamos. Mi sistema operativo, que se llama PowerStore OS, me permite manejar containers, ¿verdad? Y cada contenedor puede manejar diferentes módulos de mi aplicación. Esto va a ser la aplicación, que la aplicación sea de siguiente generación o de manera de innovación, ¿verdad? Y me permite ver hacia el futuro a nivel de aplicación, ¿verdad? Entonces, puedo manejar desarrollo estándar, no tengo que manejar solo, ¿cómo se llama? Desarrollo basado en contenedores. Puedo tener desarrollo tradicional, como lo manejan hoy en día, ¿verdad? Y aplicaciones tradicionales o monolíticas, como se le llama. Pero paralelo a eso, también puedo manejar o implementar dentro del almacenamiento que este sistema operativo corra como basado en VMware. ¿Qué significa eso? Que voy a sacar el sistema operativo PowerStore OS
y lo voy a montar en un ambiente dentro del mismo almacenamiento basado en VMware ESX o vSphere. ¿Qué me permite hacer esto? Puedo utilizar una aplicación que viene dentro del storage o del sistema operativo que se llama AppsOn. ¿Para qué sirve el AppsOn? Y aquí es donde alineo todo el mensaje que les hablé a el título de la presentación, y es cómo el storage debe o aporta o debe adaptarse a ese ambiente de virtualización que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque normalmente en una estructura tradicional de virtualización que tenemos poder de cómputo, o sea, varios servidores, ya sea de rack o blade, que tienen estos ambientes CSX, ¿verdad? De tal manera que ahí se virtualiza la memoria y el CPU, y todas las máquinas virtuales residen en el almacenamiento. Eso es lo tradicional. Con AppsOn, ¿qué podemos hacer? Las máquinas virtuales más críticas que necesitan quitarse esa capa y esa latencia que me da el servidor pegándose al storage, porque hay una latencia, aunque es microsegundos, pero existe, yo me la puedo quitar corriendo la aplicación directamente dentro del almacenamiento. Y esa máquina virtual, que al final es un ambiente virtual, va a correr dentro del almacenamiento sin necesidad de servidores, ¿verdad? Aquí les voy a poner un ejemplo. Hemos escuchado el concepto de IoT, ¿verdad? IoT son sensores que nosotros podemos poner en por ejemplo, en una planta de producción. Yo puedo poner sensores en todo el proceso de fabricación, ¿verdad? Puedo poner en las cámaras de videovigilancia, en las puertas, en la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que me arroja son datos, ¿verdad? El ejemplo que vamos a ver aquí es un Power Store con máquinas virtuales usando AppsOn que van a recabar esa data. Entonces, aquí tenemos los sensores, GPS, sensores de velocidad, videovigilancia, de movimiento de mercadería, RFID, de la planta, ¿verdad? Los robots que tenemos en la planta, y todos estos sensores están mandando data a estas aplicaciones que están corriendo dentro del almacenamiento, ¿verdad? Esto funciona en el edge, en el borde de nuestro data center, ¿verdad? Es entre el data center y la nube, ¿verdad? Entonces se recaba toda esa información y yo necesito procesar esa información a nivel de un sistema de Business Analytics. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya que recabé la información, tengo otro almacenamiento con el cual voy a replicar las máquinas virtuales a ese almacenamiento, ¿verdad? Este está en el core, en el data center. Ahí yo tengo diferentes ambientes. Tengo este que va a recibir la replicación del almacenamiento que tengo en la planta. Tengo un ambiente de hiperconvergencia con máquinas virtuales y tengo un clúster de servidores basados en VMware, y yo puedo hacer vMotion de todo ese ambiente, de estas máquinas virtuales hacia el almacenamiento y de regreso. Esto puede ser a través de iSCSI o Fibre Channel o a través de la LAN. Entonces aquí, ¿qué pasa? Mis recursos se están quedando cortos, necesito crecer, viene una aplicación nueva y el tiempo de entrega de los nuevos recursos se va a tardar 3 meses porque no hay en el país. Normalmente, ¿en qué pienso? En irme a la nube. Entonces, consumo en la nube, ¿verdad? Obviamente tengo que tener el licenciamiento correcto, y ya teniendo el licenciamiento correcto, puedo mover cargas de trabajo de este Power Store con AppsOn a un ambiente de VMware basado en Amazon, otro Power Store en un sitio remoto, ¿verdad? Que esté entregando servicios de cloud, o en un ambiente de Azure o un ambiente de Google basado en VMware.
Entonces, si se dan cuenta, este almacenamiento lo puedo tener básicamente en el Edge, en el Core y virtualmente en la nube, de tal manera que puedo mover cargas de trabajo entre todas ellas, sin necesidad de un ambiente de servidores. No se van a montar aquí todas las máquinas virtuales. O sea, si yo en el banco tengo 900 máquinas virtuales, por supuesto que este almacenamiento se va a quedar sin recursos. Aquí voy a meter solo las máquinas virtuales más críticas que necesitan acceso directo al ambiente del almacenamiento, ¿verdad? Entonces, en resumen, aquí tenemos, pues, básicamente, por qué este es un almacenamiento de la nueva era, basado para poder procesar toda esa data, y que por supuesto la parte del apoya en un 1000%, no en un 100%, todo el proceso de virtualización que están sufriendo nuestras compañías, ¿verdad? Tres cosas importantes. Data centric está enfocado en entender la data que tenemos guardada ahí. Cualquier carga de trabajo ha sido optimizado con recursos para que el performance sea el mejor y va a tener eficiencia sin comprometer la seguridad de la data. Inteligente, puedo programar workflows, puedo hacerlo automático a través de Machine Learning y tengo un ambiente de monitoreo que me permite analizar el estado de salud de mi ambiente. Y por supuesto, adaptable. Tiene una arquitectura adaptable, una implementación adaptable y un consumo adaptable o flexible, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Muchas gracias por participar en esta charla. Espero que les sirva. Estamos para apoyarles en todo lo que necesitan. En el principio de la presentación está mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estoy para servirles. Y quiero agradecerles que estén participando en este evento que SEGA ha organizado. Quiero pedirles por favor que sigan participando en las demás charlas. Todas van a estar igual de geniales que esta que acabamos de tener, y también recordarles que va a haber una especie de sorteo donde el ganador va a obtener pues que va a llegar una diseñadora a remodelar el área de trabajo que tenemos en casa, precisamente porque ahora hemos tenido que adaptarnos hasta nuestro espacio de trabajo en casa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el tiempo de cada uno y gracias por participar en esta charla.